Marije Goikoetxea daukagu gurekin eta adineko pertsonen garaia da. Goizean, sailburuak esan digu ze garrantzia duen familietan gure adineko pertsonak egiten ari diren lana, ze zutabe bihurtu diran eta beti izan da horrela. Baina gainera gaur egun jasatzen ari garen krisia dala eta askotan beraien pentsio murritzekin haidia familiak apoiatzen eta familiak aurrera eramaten kasu batzutan. Argi dugu danok gure adineko pertsonak ondo tratatu behar ditugula eta etika baten barruan, ez? Eta gai hauei buruz Marije Goikoetxeak asko daki eta seguru nago hitzaldi hontan ere gauza asko eta asko argituko dizkigula. Marije Goikoetxea es profesora de Ética y Psicología de la Salud en la Universidad de Deusto. Además es consultora externa con varias instituciones en temas sobre desarrollo de ética y derechos de personas mayores y personas con discapacidad. Por lo tanto, bienvenida y... Es que recasco. Bueno, pues toca cambiar de escenario, ¿no? Parece que los adultos no toca que nos cuiden bien o que tengan buen trato con nosotros, ¿no? Más o menos los que estamos aquí. Entonces, desde la juventud saltamos hasta las personas mayores, hasta la vejez, ¿no? Quiero dar gracias porque me hayan llamado a mí, que mi perspectiva va a ser la perspectiva de la ética. El buen trato, de hecho, ¿no?, que es la palabra central de esta jornada, se deriva del reconocimiento de la igual dignidad de las personas y, por tanto, la obligación de que seamos bien tratadas, con consideración y con respeto. Decía que doy las gracias a Noemí, a Eva, a Elena, a José Luis, pues por haber colocado la perspectiva de la ética dentro del marco del buen trato, ¿no? Es bastante frecuente que yo participe en estos foros para hablar como de lo prohibido, ¿no?, del maltrato. De hecho, la semana pasada hablé de esto, ¿no? Y bueno, pues yo siempre reivindico que la ética es una propuesta de vida buena, ¿no?, de vida feliz. La ética no es el marco legal, no habla de lo prohibido, no habla de lo que no se debe hacer, sino habla del derecho que tenemos las personas a tener proyectos de vida autorrealizadas y, por tanto, a ser felices. Y al final, un código moral, cualquier código moral de cualquiera de nosotros, pues lo que nos obliga es a eso, ¿no?, a realizar todo lo que somos y a autorrealizar todo aquello que creemos que tiene sentido y significatividad, que era la tercera propuesta de felicidad de la que nos hablaban antes. Por eso, pues doy especialmente las gracias a los que habéis pensado en incluirme a mí y a la ética en este foro, ¿no? Me gustaría empezar simplemente dando unos poquitos datos para que nos situemos, porque llevamos toda la mañana hablando de niños y adolescentes. El 50% de las personas mayores de 65 años, cuidan a alguien de su familia, son cuidadoras, por tanto, tienen responsabilidades dentro del ámbito familiar sobre personas más vulnerables. El 23% de las personas mayores, el 23% de las personas, incluidos todos los profesionales que se ocupan de las personas dependientes, son personas mayores, son personas jubiladas. El 84% de nuestros mayores vive con su familia, el 50% con su cónyuge y el 37% de los mayores de 80 años viven con sus hijos, hijas, nietos, nietas. Viven dentro del núcleo familiar. Un 67,5% tienen un contacto diario con sus hijos y un 17,4% semanal. El 15,6% desearía vivir con otro familiar, pero viven solos. Si unimos estos a los que ya viven con su familia, pues nos damos cuenta que casi todas las personas mayores quieren vivir en el medio familiar. Y al 13,8% le preocupa el miedo a la soledad en el futuro. Le preocupa ser excluido del ámbito familiar. Bueno, este es un poquito mi guión. Le pido a Lide que me avise 10 minutos antes. Y bueno, pues veréis que hay una gran sintonía con los tres ponentes anteriores. Yo os escuchaba, lo cual quiere decir que detrás de todo vuestro trabajo profesional y todo vuestro esfuerzo
investigador, pues hay una perspectiva, ¿no?, que es la perspectiva de la ética, porque veréis que muchas de las cosas que han salido, la sintonía pues va a ser total con mi perspectiva. Bueno, un primer punto para decir que interdependemos unos de otros. Me ha gustado, como lo ha dicho Íñigo, somos altraciales, ¿no?, pero somos un poco más altraciales, creo yo, que lo que él ha explicado. Somos dignos, somos valiosos, cada persona es valiosa, las personas mayores son valiosas. Sin embargo, si bien la imagen de los adolescentes en los medios pues no es muy positiva, veremos que la imagen de los mayores en los medios es catastrófica. Ser viejo es tener algo malo y, por tanto, ya has dicho el ponente anterior, mejor que mis adolescentes no crezcan, porque si yo me hago viejo me va a pasar algo malo. Y quien tiene algo malo es muy difícil que sea bueno. Es muy difícil que sea valioso alguien que tiene algo malo. Nosotros damos valor a las cosas que son buenas, que tienen características buenas, y normalmente no tratamos bien a las cosas que tienen algo negativo, que son un disvalor, que son una carga para nosotros, ¿no? Intentamos liberarnos de las cargas. Bueno, un punto que va a ser como el central, estos dos, aunque ahí ocupan mucho, van a ser cortitos. ¿Cuál es la aportación real que los mayores están haciendo a las familias hoy, tanto en Euskadi como en España? Y bueno, pues es cierto que las personas mayores son un mayor número de personas dependientes, estáis aquí varias personas, ¿verdad?, de los servicios de dependencia. Bueno, ¿cómo se merecen ser cuidadas, no? Bueno, somos interdependientes, lo han dicho antes, ¿vale? Somos constitutivamente así. En esta misma universidad escuchamos el año pasado a Francisco Ayala, y yo he repetido muchas veces su frase: el 75% de lo que soy biológicamente son bacterias, no tienen mi ADN. El 75% de lo que veo en este momento en cada uno de vosotros no tiene vuestra carga genética. Pero sin la interacción con esas bacterias, ni nuestras propias proteínas se sintetizarían. Por tanto, lo extraño forma mucho más parte de nosotros que lo propio. Y es en la relación con lo extraño como ya no solamente se desarrolla, sino se constituye lo propio. Es decir, mi código genético durante todo el tiempo prenatal, y esto lo dice claramente la biología molecular, depende mucho más del medio en el que estoy, es decir, del útero del seno materno, que de la carga genética de mis propios genes. Esto es muy importante porque es en la relación con otros, como ya se ha dicho varias veces, donde yo me constituyo en lo que soy, ¿no? Y hemos hablado del apego. Bien. Los otros, por tanto, son míos, ¿no? Y son el recurso necesario tanto para mi desarrollo como para minimizar la probabilidad de sufrir, que eso es la vulnerabilidad. Los más vulnerables son los que tienen más probabilidades de sufrir, de ser dañados, ¿no? Y la familia es ese espacio privado de protección basado en la confianza, en la cual yo me aseguro, por esa misma confianza, que hay un compromiso de bienestar conmigo. Es decir, que puedo de alguna manera sentirme seguro, como se ha dicho esta mañana, y fiarme de aquello que los demás me plantean día a día en el vivir, porque están comprometidos con mi bienestar y yo me fío de ellos, ¿no? Por tanto, son unas relaciones privadas que no se guían por principios universales. En las familias no nos guiamos por los derechos humanos. Lo digo esto porque hay mucha tendencia a que el buen trato con las personas mayores son los principios universales, que se cumplan los derechos humanos, pero es que en mi familia no se cumplen solo los derechos humanos, se cumple mucho más. Hay una obligación preferencial. Yo suelo decir, ¿no?, que yo confío en que mi marido me quiera más que lo que quiero universalmente a todas las mujeres, ¿no? Bueno, por tanto, y lo dice muy bien Peter Singer, sí que existe una necesidad universal, que además es continuada en la vida, de que haya alguien que toma parcialmente preferencia por mí. Y esto sí que es una necesidad universal. Es decir, a lo largo de toda la vida necesitamos siempre, ¿no?, nos lo explicaban muy bien esta mañana, que haya alguien que me prefiera,
que me prefiera más que a otros y que por tanto va a llevar conmigo un compromiso mayor que lo que va a llevar con sus pacientes, con sus alumnos, con sus compañeros de trabajo. Bueno, Alba Pallás lo dice de otra manera, ¿no? Dice que la necesidad fundamental de las personas mayores, especialmente en el final de la vida, es la misma necesidad fundamental del comienzo de la vida, que es la necesidad de amar y de sentirse amado, ¿no? Esta imagen preciosa me la cedió Jacinto Batis, se la debo a él. Bueno, pues además de interdependientes somos valiosos. Los seres humanos, dijo Kant, que no teníamos precio, que teníamos dignidad. Y ya dijo Machado que era realmente pues, muy importante no confundir valor y precio, ¿no? Esto es importante. Hay un amigo mío que una vez habló, no voy a decir su nombre, pero que una vez habló en Topáqueta, y entonces los que estuvisteis ahí lo recordaréis, que dijo, esto de que las personas mayores solo sean o carga económica o oportunidad de negocio es como preocupante, ¿no? Las personas mayores, igual que el resto de las personas, somos valiosas. Somos valiosas en nosotras mismas, somos valiosos en mí mismo y por tanto de ahí se deriva que como yo valgo, como soy digna, merezco ser tratada en función de mi dignidad como algo muy valioso y por tanto con consideración y respeto. Tenemos un cierto problema, ¿no? Que es que a veces organizamos las cosas por lo que tenemos las personas diferente y no por lo que tenemos igual. Entonces organizamos los viajes de Avineco para los mayores y las colonias de verano para los niños, ¿no? Y esto pues es un poco arriesgado, ¿no? Porque se deja de subrayar lo más importante, que es lo que tenemos igual, ¿no? Esto, por ejemplo, pues bueno, aquí estamos varias personas que estamos más cerca de los servicios sociales y es algo que muchos de los que estamos aquí, que yo os conozco, pues le damos vueltas, ¿no? Porque nos damos cuenta de que tratar a las personas solo por lo que tiene diferente maltrata. Ya lo han dicho, ¿no? Cualquier tipo de acercamiento que sea solo médico de déficit, lo acaban de decir, que solo me recuerda el déficit del adolescente, pues genera daño. Porque el acercamiento tiene que ser por lo que valgo, por lo que soy capaz. Bueno, y las personas mayores son muy distintas, son las más distintas. Yo suelo decir que los adolescentes son bastante iguales. Mis alumnos de cuarto de psicología ya empiezan a ser bastante distintos, pero los de primero veo por allá, no, son bastante iguales, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque lo que nos hace diferentes es la vida. Lo que nos hace diferentes es las experiencias que vivimos. Y por tanto es muy importante caer en la cuenta que tratar bien a los mayores pasa mucho más por respetar su autonomía y lo que tienen de diferente que tratar bien a los niños con todos los respetos. Y por tanto, bueno, desde ahí probablemente el buen trato a los mayores pues requiere que seamos conscientes de las diferencias, ¿no? Bueno, cuando alguien es valioso, pues yo me relaciono con él de una manera diferente, me relaciono con él como alguien que me puede aportar algo. Me relaciono con él de un modo, antes decían, ¿no? Pues de vínculo más parecido a la amistad, ¿no? Es decir, yo aporto algo y tú me aportas algo, ¿no? Porque eres valioso para mí. Entonces, las personas nos convertimos en ese tipo de relaciones en sujetos activos de dar y en sujetos pasivos de recibir. Esta es una condición absolutamente necesaria para cuidar bien. Aquí estáis muchos sanitarios, me han dicho. Lo dijo Laina Entralgo. No puede haber un buen médico si no es un médico amigo. No puede ser. Es decir, si mis pacientes no me aportan nada, si no soy interdependiente con ellos, si nada me aportan en mi vida profesional, en mi vida personal, en mi autoestima, cuidamos mal, porque lo que no vale, lo cuidamos mal. Aunque los éticos digamos que haya que cuidar bien, da igual. Bueno, y eso supone, ya lo han dicho, un modo de relación, ¿no? Supone un modo de relación que entiendo que es para cualquier miembro de una familia, pero yo me voy a centrar un poquito pues, en ese modo de relación
con las personas mayores que hay en nuestras familias. Por la edad que tenemos aquí, más o menos, me imagino que prácticamente todos tenemos en nuestra familia alguna persona mayor, ¿no? Bueno, y entonces supone que yo me coloco en una posición de simetría, porque la posición de simetría es la posición de que escucho algo que es valioso para mí y que por tanto voy a recibir algo, ¿no? Y en la medida en que me coloco en esa posición de simetría, pues valido a la otra persona, es decir, le sano en aquellos aspectos en los cuales no se siente suficientemente valioso o suficientemente preferido, ¿no? Y en ese mismo momento reconozco que es valioso y puede expresar su identidad conmigo. Obviamente no siempre reconocemos la dignidad y veremos ahora que el riesgo es mucho mayor con las personas mayores y con las personas con discapacidad en nuestras familias, ¿no? Es mucho más, hay mucho más riesgo o mucha más dificultad en reconocer desde fuera que estas personas de nuestras familias pues tienen dignidad. Nuestro compañero, durante muchos años director del Centro de Ética Aplicada de esta universidad, ahora profesor emérito, Xavier Echevarría, lo expresa muy bien, ¿no? Dice, hay algunas veces que las personas son un disvalor que hay que eliminar. No solamente no son valiosas, sino que me aportan algo negativo, son un disvalor. No son buenas para mí, a veces son un no valor. No es que sean disvalor, pero no son valiosas. Entonces las puedo excluir, ¿no? Porque no aportan nada, ¿no? A veces son un valor medio, ¿no? Y ese valor medio pues hace que son buenas en la medida en que a mí me ayudan a autorrealizarme, por ejemplo, como mujer trabajadora. Entonces pueden ser buenas las personas mayores porque cuidan a mis niños, entonces son valiosas, pero son valiosas no en sí mismas, que es lo que dice la dignidad, sino son valiosas para mí, ¿no? Bueno, la longevidad, que es una buena noticia por la cual todos los sanitarios que estáis aquí trabajáis todos los días y que al final es probablemente lo que más recursos, tanto en la investigación como en la atención dedicamos, en alargar la vida de las personas, que es una buena noticia a título individual, pero sin embargo empieza a ser considerado cada vez más en todos los foros como una carga a nivel social. Entonces, eso que es bueno para cada uno, sin embargo, en todos los foros, ¿no? La semana pasada teníamos el Congreso de Sarcharoa, empieza a ser un problema. ¿Por qué? Porque las personas mayores son un problema. Es muy importante, por tanto, poder adoptar otra perspectiva, decir que no sean un problema, sino que tienen que ser parte de la solución, tienen que ser un recurso. ¿Por qué? Porque son la mayoría. Entonces, bueno, pues probablemente esto no es posible que nos demos cuenta por la propia imagen social que tienen las personas mayores, ¿no? Me detengo en esto un poquito, pues porque me ha parecido muy interesante, como antes se hablaba de la imagen social de los adolescentes, ¿no? En los medios de comunicación su presencia es muy escasa, normalmente aparecen en la parte de sucesos o en la parte de costos sanitarios o sociales. Muy distorsionada, es homogénea, todos los mayores son iguales. Es muy homogénea y normalmente son una carga, un problema, son pasivos, tienen enfermedades, generan la mayoría del gasto, sufren, son dependientes. Esta es la imagen que todos los días vemos, ¿no? Y aparecen muchas veces en las secciones de sucesos, pues porque han sido maltratados, porque ha habido un escándalo, con sensacionalismo, ¿no? Las consecuencias de esto son un estigma, estigma, como sabéis, quiere decir mancha, y por tanto genera rechazo. El mayor problema de esto es la interiorización que de esta imagen están teniendo las propias personas mayores. Durante estos 2 últimos años, ¿no? Se ha desarrollado desde el Gobierno vasco toda una propuesta de desarrollo de buen trato de los mayores, que creo que lo mejor, a mí por lo menos, creo que es lo mejor, ha sido la propuesta que habéis hecho con los propios mayores, ¿no? Se han hecho sesiones, yo he participado en muchas de ellas, sesiones con los propios mayores para que ellos mejoren su propia autoestima y el reconocimiento de su propia dignidad. Entonces, en estos talleres se pasaba una prueba sencillita de autoestima y era impresionante
la falta de autoestima que estos mayores tenían, ¿no? Hacíamos algún ejercicio pequeñito, bueno, a todos, por supuesto, les resultaba, varias mujeres mayores me decían que no, yo les decía, bueno, es mucho más difícil hacer bien unas croquetas de bacalao que aprender a manejar un móvil, y me decían, ¿qué va? Para nada. Es decir, lo que ellos hacían, lo que ellas hacían, que es mucho, como veréis, no tiene ningún valor. No es nada valioso. Ahora veremos por qué. Por tanto, se ha ido generando un proceso de interiorización de esta imagen, de tal manera que en este momento nuestros mayores tienen graves problemas de autoestima personal. Y por tanto, esto es el freno fundamental para que se apunten, y aquí estáis también varios que fomentáis esto, a programas de envejecimiento activo, y es el factor de riesgo más importante de maltrato a las personas mayores. Lo mismo que el maltrato de género. Si vosotros os fijáis en todas las campañas que intentan prevenir el maltrato de género, lo que hacen es reforzar la autoestima de la mujer. Di no, ¿no? Bueno, pues realmente esto es lo que está ocurriendo, ¿no? De tal manera que sería muy interesante plantearnos seriamente, también los que estamos aquí, cambiar nuestro lenguaje cuando hablamos de las personas mayores, ¿no? Igual en vez de hablar de caduca, decrépita, vejestorio, carcamal, vegetal, son términos habituales, pues igual podemos decir voluntario, solidaria, activa, útil, cuidadora, disponible, responsable, leal, ¿no? Bueno, esta es parte de la campaña de la que hablaba antes, ¿no? Que igual la recordáis, porque al menos en Bilbao estuvo presente en el metro, ¿no? A Juan toda la vida le han tratado de usted, y ahora con 85 años, cuando todos han empezado a llamarle Juanito. Hay estudios muy interesantes del daño que genera en la autoestima y de el factor de riesgo que genera en los cuadros depresivos de los mayores el término de la infantilización en el lenguaje, ¿no? Bueno, obviamente la primera responsabilidad de que esto no sea así es de los propios mayores, no es nuestra, es de ellos, porque ya he dicho que la mayoría de ellos son personas responsables y capaces para cuidar a otros. Por tanto, la máxima responsabilidad es de ellos mismos, ¿no? Como dice José Luis Aranguren, al ser humano individual, a cada uno de nosotros nos corresponde la tarea de hacernos viejos, de envejecer. También a nosotros, los que estamos aquí. Ojalá, ¿no?, podamos envejecer. Dándonos a nosotros mismos calidad para nuestra vejez. La vida humana, toda vida humana, es y ha de ser realización, y debe ser en cada una de sus edades. La mayor responsabilidad ética que los seres humanos tenemos es con nosotros mismos. Es la responsabilidad que tengo conmigo misma de poder responder ante mí misma que aquello que vivo es bueno para mí. Esa es la mayor responsabilidad, y por tanto la mayor responsabilidad que cada uno tiene, también los mayores, es la de dar sentido a su propia vejez. Bueno, frente a esta imagen, ¿qué aportan? ¿Qué aportan los mayores a las familias, no? Están aportando cosas, ¿no? Bueno, en el libro blanco del envejecimiento activo, que como sabéis es del 2011, el estudio que se hizo, que fue un estudio hecho en toda España y en el que hubo una muestra casi de 100.000 mayores, las personas mayores aportan un total de casi 12 millones de horas de trabajo informal de cuidados a la semana, atendiendo a nietos y nietas. Las mujeres son el 62% de todas las personas mayores que cuidan a los niños. Además, o sea que esto del vínculo y el apego igual le tenemos que dar una vuelta. Además de 2,5 millones de horas semanales en cuidados de adultos. El cuidado complementario de los niños por abuelas y abuelos, aunque con diferente intensidad, es quien está haciendo posible en este momento el trabajo de las mujeres. O sea, la posibilidad de que nosotras trabajemos está en gran parte sustentada sobre su responsabilidad, sobre nuestras familias. En principio, sin embargo, nadie sabe muy bien, nadie ha hecho un estudio psicológico de cuál es el rol del abuelo o la abuela. Tenemos muchos estudios, ¿no?, como se han visto ya a la mañana,
de cuál tiene que ser el tipo de relación y cómo debe de darse ese modo de relación entre los padres, madres con los hijos. Pero, sin embargo, casi no existen estudios, ¿no? Parece que lo que sí existen es varios trabajos que demuestran que hay solo 2 normas para que los mayores les permitamos cuidar de nuestros hijos y hagan este trabajo. La primera de las normas la ponemos nosotros, es la norma de no interferencia. Tú tienes que hacer esto. Ahora veremos que las personas mayores cuidan a nuestros hijos como a medias 7,1 horas al día. 7,1, incluidos sábados y domingos. Entonces, la norma es, en esas 7,1 horas, usted no puede interferir con lo que yo voy a hacer en las 2 horas cuando llegue. Esa es la norma básica. Puede ayudar, pero sin interferir. Y la segunda norma es la que ellos tienen con ellos mismos, que es la norma de obligación. En cualquier momento de crisis tengo que estar disponible. Da igual que haya programado que tengo un curso de extensión universitaria en la Universidad de Deusto, o que me haya apuntado como voluntario en una ONG de Ingenieros Sin Fronteras porque fui ingeniero. Si mi familia me necesita, tengo que estar disponible. Curiosamente, son los únicos miembros de la familia que tienen interiorizada esta norma. Pero es así, la tienen interiorizada. El 95% de los abuelos españoles, sin embargo, a pesar de estas 2 normas, muestran niveles muy altos de satisfacción en el cuidado de sus nietos. A pesar de esto, les genera una gran satisfacción. Y la mayoría dicen que les hacen sentirse útiles, jóvenes, felices, y que eso les da mayores niveles de apoyo social. Esto es la interdependencia, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que ellos mismos dicen que hacen en este estudio que hicieron Rico y sus colaboradores en el 2001, según una muestra de 40.000 abuelos y abuelas que cuidaban a sus nietos? Pues ellos dicen que lo que ellos ofrecen, sus funciones son ofrecer amor incondicional. De esto también hemos hablado a la mañana. O sea, yo es amor incondicional. Ayudar en momentos de crisis y cuidar. Estas 2 son las cosas que más claras tienen. Lo mío es, yo ofrezco amor incondicional y ayudo en momentos de crisis, cualquier crisis. Se ha puesto malo, no puede ir al cole, tengo que llevarle al médico. Estas son mis 2 funciones fundamentales. Y luego algunos dicen, también puedo ser modelo de envejecimiento, puedo transmitir algún valor, también les cuento historias. Algunos reconocen que son el árbitro entre los padres y los hijos. O sea que esa también es su función. Y dicen que son muy confidentes y compañeros de juegos. Bueno, como veis, la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación de Europa refleja que un 22,07% de los abuelos cuida de sus nietos en España. Los abuelos españoles que cuidan a sus nietos lo hacen con mayor intensidad que en el resto de Europa. Y les cuidan 7,1 horas diarias, incluidas los fines de semana, frente a los 4,9 horas diarias que cuidan los abuelos a los nietos en otros países. Y sin embargo, solo un 8% de las personas mayores reciben cuidado familiar. En contra de la imagen que tenemos. O sea, un 22,7% se ocupan de cuidar y un 8% reciben cuidado de sus familiares. Con lo cual, pues sería importante que fuéramos cambiando la imagen que tenemos de nuestros mayores dentro de las familias, porque no es real, simplemente no es verdad, ¿no? Alguien hablaba esta mañana de no mentir como criterio, creo que Íñigo. Bueno, ¿y qué otra función hacen? Pues son transmisoras de valores. ¿De qué valores? Pues veremos ahora, el otro día lo decía en una reunión, los abuelos son los transmisores fundamentales de lo que llamamos los valores intrínsecos, los valores que no son instrumentales, que no se pueden cambiar por dinero, vamos. ¿Y qué valores son los que ellos transmiten? Bueno, pues los estudios coinciden mucho, tanto los españoles como los de otros lugares. Transmiten respeto,
no dejan que sus nietos traten mal a otros niños, a sus padres, transmiten austeridad, dicen todo el rato que gastan demasiado, no ven bien que los niños consuman tanto, transmiten prudencia, enseñan a los niños a ser prudentes en las situaciones de riesgo, a cruzar la calle mirando 3 veces, estas cosas. Enseñan el valor de la dignidad, es decir, que cualquier ser humano vale lo mismo y que por tanto todos deben de ser tratados con igualdad. Y luego hay otros 3 valores que son muy importantes en nuestro medio, en los estudios que han hecho sobre todo Mejías y Ballesteros, que son, mira, yo lo que les hago a mis nietos es que sean buenas personas, que sean educados y, si es posible, que sean religiosos porque sus padres no lo son. Entonces, estos son los valores que ellos transmiten. Si nosotros cogemos un poco la clasificación de los valores, tal y como lo hace la ética axiológica, no os voy a meter aquí en un rollo, ¿vale? Pero fundamentalmente son valores intrínsecos, es decir, son valores fin, no valores medio. Son valores que lo que hacen es mejorar realmente la calidad de vida de una persona, porque el resto de los valores se pueden comprar. Se pueden comprar, ¿no? Se puede comprar la eficiencia, pero no se puede comprar la dignidad, no se puede comprar el respeto, ¿sí? Bueno, por tanto, es muy importante, ¿no? Obviamente, y este es mi último punto, pues todos sabemos, y las estadísticas están ahí, que las personas mayores, especialmente en los últimos 5 años de nuestra vida, cuando somos mayores, nos consumimos el 90% de los recursos sanitarios y sociales. Aquí estáis muchos sanitarios y los veis en vuestras consultas, estáis mucha gente de servicios sociales que atendéis a personas mayores, ¿no? Y eso, pues obviamente, no hace más que demostrar que es cuando somos mayores, cuando nuestro nivel de deterioro es mayor y cuanto más necesidad tenemos de cuidado, especialmente a partir de los 74 años en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que es cuando se disparan los niveles de consumo. Bueno, pues ¿cómo cuidar? Pues voy a repetir algo que ya se ha dicho esta mañana, por eso decía lo de la sintonía, ¿no? El enfoque tiene que ser el de las capacidades, exactamente igual que en cualquier otra edad. No puede ser el de los límites y el de los déficits. No puede ser. Por tanto, el enfoque de las capacidades, tal como lo plantean Amartya Sen y Martha Nussbaum, dicen que la capacidad de una persona mayor, de cualquier persona, no es lo que hace, sino lo que puede hacer. Y por tanto hay que darle libertad para decidir qué es lo que puede y quiere hacer y después ayudarle para que lo haga. Y bueno, ellos hablan de la lista de necesidades básicas, que no me extiendo, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene este enfoque a la hora de cuidar a los mayores? Bueno, pues las consecuencias son que yo lo que doy es apoyos para que tú cierres una vida biográfica. La vida no es durar. Todos los que estamos aquí lo sabemos. Ese es un valor, es la vida biológica. La vida es vivir. Y ese es otro valor, que es la vida biográfica. Entonces, la responsabilidad con nuestros mayores es dar los apoyos necesarios para poder cerrar una biografía. No para durar más ni para durar menos, sino para poder cerrar una biografía, que es lo que hará que el proyecto de vida autorrealizada, que desde niños estamos tan empeñados en construir, autónomo y responsable, podrá al final alguien decir: lo he conseguido. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena todo lo que habéis hecho en prevención en infancia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final cierra una vida, ¿no? Y por tanto supone el respeto a la autonomía personal de cada mayor y la participación familiar y social en condiciones contextuales de igualdad, ¿vale? De tal manera que yo pueda participar y seguir siendo preferente para alguien en aquel medio que es mi medio de confianza, que es de quien espero que me ayude a cerrar mi vida biográfica, ¿no?
Y cuando esto no puede ser, porque realmente yo ya he perdido mi capacidad para tomar decisiones, pues espero que aquellos de los que me fío, que son mi familia, que son los que me han conocido, tomen las decisiones por mí de acuerdo a cómo yo soy, porque para eso son los que me han conocido. Y esta es la importancia que tiene la familia en las decisiones respecto a los mayores que muchos tomáis en el ámbito sanitario de servicios sociales. ¿Por qué hay que contar con la familia? Porque es quien conoce cómo ha sido el mayor, porque hay que cerrar una biografía. Entonces la decisión de poner o no una sonda, o de tratar o no una neumonía, o de participar o no en un centro residencial, pues tendré que tomarla de acuerdo, obviamente, a las limitaciones que tienen las personas, a los apoyos que necesitan y a los valores que esa persona tenía. Y con los 3 ingredientes, pues tomaré la decisión. Y el segundo de los enfoques, es un enfoque quizás un poquito menos conocido, es el enfoque del reconocimiento, ¿no? El enfoque del reconocimiento que fundamentalmente el autor que más conocemos es Paul Ricoeur, pero que ha sido muy desarrollado hoy en día con muchos colectivos que son muy vulnerables socialmente, como pueden ser las personas con discapacidad y las personas mayores, también colectivos inmigrantes, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ellos hablan es que para que alguien pueda sentir que es reconocido como ser humano valioso y que por tanto merece la pena para mí vivir, tiene sentido vivir hoy, pues es que los que comparten mi vida privada me reconocen intersubjetivamente. Es decir, que mis familiares o mis amigos o mis allegados reconocen que soy valioso. Eso es lo que da sentido a que para mí tenga sentido durar. Y para eso dicen ellos que hace falta 3 reconocimientos. El reconocimiento desde el amor, el reconocimiento desde los derechos y el reconocimiento desde la solidaridad, ¿no? Cuando en el entorno social en el que estamos esos 3 modelos de reconocimiento se dan de cualquier manera, entonces la persona pues siente formas positivas de autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Y bueno, nosotros hablamos en las personas mayores no tanto de un cuadro depresivo, sino más de un síndrome de desmoralización, que es lo que en este momento más se está trabajando. También se llama un duelo anticipado o una pérdida de sentido, que no es exactamente un cuadro depresivo, sino el decir a partir de ahora lo que me toca es durar y ser una carga para aquellos que más quiero, y va en contra de mi norma primera. Y por tanto siento la obligación moral de no estar, porque va en contra de la norma que yo misma me he puesto. Bueno, las consecuencias de este enfoque, pues que las relaciones intersubjetivas con otros basadas en el reconocimiento mantienen identidades personales diferenciadas, posibilitan relaciones de amor y hacen sentir, pues eso que hace unos meses con la muerte de Mandela oímos tantas veces, ¿no? Que es el famoso Ubuntu, que es al final la palabra solidaridad, solidus quiere decir todos, y solidaridad quiere decir que yo soy parte de un todo, y en la medida en que una parte está mejor, mejoramos todos, y en la medida en que una parte está peor, toda la familia, toda esa mochila empeora. Muy bien. Bueno, obviamente estos 2 enfoques tienen que ir unidos al enfoque de los derechos, reconocer, respetar y proteger los derechos de las personas vulnerables, en este caso de las personas mayores vulnerables o dependientes, pero no debiéramos de olvidar que los derechos los gestionamos cada uno, los gestionamos cada persona. Mis derechos los gestiono yo, y lo que espero de mi familia es que me dé los apoyos necesarios para poder gestionarlos responsablemente, es decir, pudiendo responder que el modo en que hoy he tenido de gestionar mis derechos ha sido bueno para mí y para otros. Necesito los apoyos necesarios para ello. Eso es lo que espero de mi familia. ¿Y por qué lo espero? Por lo que he dicho antes, porque entiendo que yo soy preferida y por tanto van a darme los apoyos necesarios para que yo desarrolle una vida de la que puedo decir que lo he hecho bien, que me siento satisfecha, que he hecho lo que debía de hacer. Bien.
Y, lógicamente, pues cuando la persona no los puede gestionar, como he dicho antes, pues los gestiona su representante. Y es muy importante ayudar a las familias, y aquí estáis muchos familiares de personas mayores, que no tenéis que decidir lo que está bien para las personas mayores. Tenéis que decidir lo que ellos decidirían que está bien, que es una cosa distinta. No tenéis que hacer nada bueno para vuestros mayores hoy. Tenéis que hacer lo que ellos consideran que es bueno para ellos, que es una cosa distinta. Y probablemente cuando hagamos esto, pues estaremos gestionando bien los derechos de los mayores y tomando bien nuestras decisiones de representación. Bueno, como me queda poco tiempo, decía que esto se hace a través de actitudes, que ya veis que la primera ha salido muchas veces aquí, pero creo que también se hace a través de algo que suena muy mal y que, sin embargo, bueno, yo siento cada vez más que es necesario reivindicar en la ética junto a los principios universales. Los que me conocéis ya sabéis que soy muy principialista, pero también es verdad que para en el medio familiar cuidarnos bien unos a otros y realmente sentirnos seguros en un espacio de confianza no es suficiente, yo creo, solo con actitudes, sino es necesario desarrollar disposiciones, ¿no? Antes se llamaban virtudes, no sabría cómo llamarlas, habilidades, cuestiones de carácter, que probablemente tienen bastante que ver con los valores intrínsecos. Tienen que ver con que eso que yo desarrollo en el modo de cuidar, a la vez siento que genera en mi bienestar. Y no que me resulta una carga, sino que forma parte de lo que yo soy y desarrolla mi modo de ser. Bueno, normalmente los mayores son aquellos a los que nos toca cuidar al final de la vida. Como ha dicho antes Lide, pues este es uno de los temas en los que yo más trabajo y solo decir lo que pone en esta diapositiva, ¿no? Acompañar a salir de la vida, que es un proceso, no es un momento. Me ha encantado lo del primer tiempo, el segundo tiempo, ¿no? Que habéis ido comentando. Bueno, pues hay un tiempo para morir. Uno no se muere de repente casi nunca. Ya sé que es lo que os gustaría a la mayoría, ¿no? Que si pregunto, digo, ¿cómo os queréis morir? Todos diríais, sin darme cuenta. Es difícil que os pase. Es difícil. Aquí hay muchos médicos y os lo pueden contar, ¿vale? Normalmente es un proceso, ¿no? En que hay que acompañar diligentemente, con diligencia, con compromiso, un proceso de pérdidas continuadas y de deterioro progresivo, de deterioro integral. Llevamos todo el día hablando de crecimiento. Bueno, pues a veces hay que acompañar procesos de decrecimiento, para el otro lado, ¿bien? Facilitando las condiciones para completar un proceso biográfico y con el compromiso de que sea lo óptimo, que sea lo mejor posible de vivir ese proceso. Y eso normalmente suele ser la exigencia de que sea sin sufrimiento. Bueno, vuelvo a poner esta diapositiva porque creo que lo dice bien, lo que es acompañar al final de la vida, ¿no? Las conclusiones, pues lo que he dicho al comienzo, pero, y lo que han dicho casi al comienzo, por donde ha empezado Íñigo, somos interdependientes y tenemos el privilegio de que haya gente que nos deje cuidarle. No solo lo tienen los abuelos, también lo tenemos nosotros. Es decir, tenemos el privilegio de que en nuestras familias hay veces que nos necesitan y que el hecho de cuidarles y hacerles preferentes en nuestra vida nos capacita y desarrolla en nosotros capacidades como las bacterias, que las estamos perdiendo probablemente en la medida en que dejamos de cuidar. Ha empezado esta mañana Juan María Burto con esta pregunta. ¿Qué perdemos si es el Estado quien cuida a los dependientes? ¿Perdemos algo? Yo creo que sí. Yo creo que perdemos. Yo creo que realmente no cualquiera concede el privilegio de cuidar. No cualquiera. Yo al menos no concedo el privilegio de cuidarme cuando sea muy vulnerable a cualquiera. Se lo concedo a aquellas personas de las que me fío, que probablemente son aquellas que siento que yo soy preferente en su vida, y si no, no se lo concedo.
Si no, no dejo que entren en mi intimidad, me desnuden, me duchen y me sequen. Porque es una situación de altísima vulnerabilidad. Me pueden hacer muchísimo daño. Y por tanto, solo quiero tener confianza en esas personas. Y por tanto, yo me atrevería a decir que esto de ser interdependientes, incluso lo de ser dependientes, no siempre es algo negativo, sino que parece que en las primeras etapas es positivo, ¿no? Habéis dicho que por haber nacido así de vulnerables, ¿no? Bueno, pues igual también en las últimas, ¿no? Bueno, nada más. Muchas gracias. Eskerrik asko, Marije. Pues también de la sala Yacuría nos llega una reflexión de un pensionista, un miembro de la asociación Pensionistak Martxan, y nos dice que ahora sí, pero en el futuro próximo también pinta mal el papel de los mayores y que presenta un futuro un poco malo. La distribución de medios no tiene en cuenta la realidad y que se empieza a sentir como que las personas mayores son una carga también para las instituciones. Es una reflexión que nos hacen desde Yacuría. Yo creo que es una buena reflexión, ¿no? Yo doy las gracias a la persona que la haya hecho porque creo que es algo que nos hace reflexionar, ¿no? El que consideremos siempre algunos tipos de colectivos, pues una carga probablemente nos va a llevar a no tratarles bien, ¿no? Si ahora tenemos otra pregunta, si no, pasamos ya a la siguiente parte. Eskerrik asko.